nos podemos reunir a través de esta plataforma, Señor. Gracias por cada uno de tus hijos que están, Señor, reunidos en esta mañana. Gracias porque tú eres bueno, maravilloso, nos das este tiempo para escuchar de tu palabra. Háblanos, Espíritu Santo, en esta mañana, Señor. Lleva a cabo tu rol, Señor, tu ministerio en cada una de nuestras vidas, Señor. Toma el control absoluto de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestro espíritu, Señor. Saca de nosotros toda distracción, sujetamos toda obra de las tinieblas que se levante contra nosotros, Señor. Proclamamos tu reino sobrenatural en nuestros hogares, en el nombre de Jesús, Señor. Toma el control de cada niño, de cada joven, de cada adulto, de cada padre, Señor, de cada mamá en esta mañana, Padre, en el nombre de Jesús, y coloca este espíritu de atención, Señor, a tu palabra. Oramos, Padre, para que tu gloria y tu poder se haga manifiesto en nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre, bendiga mi vida para que yo pueda hablar de tu palabra en esta mañana, Señor, que a través del Espíritu Santo puedas edificar tu iglesia, y que todos los que estemos en esta mañana acá, Señor, podamos aprender de tu palabra, la podamos poner por obra en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Y amén. Amén. Romanos capítulo 13, vamos a leer su palabra en esta mañana. Gloria al Señor. Dice la palabra de Dios: pagad a todos los que debéis, al que tributo, al que impuesto, al que respeto, al que honra, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Amén, gloria al Señor. Amén, gloria al Señor. Hoy día en esta mañana, hermanos, la iglesia, el pueblo de Dios, y Dios más que todas las cosas, quiere que nosotros, hermanos, estemos bien, vivamos bien, tranquilos, en paz, con tranquilidad. Así que Dios nos va a hablar en esta mañana y le damos gracias al Señor. Las deudas, el Señor ha estado hablándonos de lo que es la administración, hermano, cómo administrar esto tan esencial y tan importante como es el dinero y también los dones, las posesiones, lo que Dios nos da a nosotros, hermanos, los que Dios coloca en nuestras manos, como padres, como esposo, como esposa, como hijo. También en esta mañana el Señor nos va a hablar. Así que Dios nos ayude para poder colocar por obra esta palabra en esta mañana, y vamos a poder oír en esta mañana lo que Dios, hermano, quiere para nosotros, para nuestras familias. Amén. La palabra de Dios habla que Dios sacó de nosotros, hermanos, nos ha sacado de las tinieblas a la luz admirable. Amén. Este es algo sobrenatural. Cuando nosotros estábamos en un mundo caído, hermano, ahora Dios nos trajo a su reino. Y en el reino de Dios, hermano, es un reino de orden, no es un reino de desorden. Y bajo este orden, hermano, la iglesia tiene que comenzar a aprender. Dios nos ayuda en esta mañana para que podamos aprender de que Dios es un Dios de orden. Venimos de un mundo desordenado, pero cuando llegamos al Evangelio, Dios comienza a ordenar nuestra vida. Si nosotros le dejamos al Espíritu Santo que comience a ordenar nuestra vida, téngalo por seguro que vamos a vivir en victoria, vamos a tener una familia victoriosa, vamos a tener un hogar bajo los mandamientos y preceptos de Dios, y allí donde la gloria de Jehová, dice, va a resplandecer, y vamos a tener un cuerpo, hermano, bien estructurado, donde la gloria de Dios se haga visible a través de un orden, porque Dios es un Dios de orden. Hoy día, hermanos, Dios nos va a hablar de esto, las deudas y cómo enfrentarlas. Usted como yo, hermanos, sin lugar a dudas tenemos, y Dios coloca en nuestras manos la administración. Y qué importante, hermano, y sobre todo en esta generación a la cual Dios nos ha llamado a vivir, podamos entender y tener claro, hermanos, lo que es una buena administración de las finanzas o del dinero o de las posesiones o de los dones que Dios nos da para el desarrollo como hijos de Dios. Bien, aquí mi hermana me va a ayudar un poquito para que vea lo que está pasando en el mundo que vivimos hoy. Hay un estudio que arrojaron estos días a nivel nacional, que el 65% de los chilenos están recurriendo al endeudamiento. Hoy día, hermanos, nosotros vemos a través de las televisiones y a través de las noticias que hay una promoción en cuanto a muchas cosas, ¿cierto? Están los Cyber Day, están las famosas
Hoy día ya no hay una comercialización más presencial, sino que, hermanos, hoy día muchas de las personas están optando por la compra online, entonces a veces no se miden las consecuencias ni las responsabilidades que conlleva esto. Hoy día, hace pocos días atrás, salió un estudio que arrojó que el 65% de los chilenos, no estamos hablando de ningún otro país, de los chilenos, están recurriendo al endeudamiento. Ahora, este porcentaje hubiera sido mayor sin no haberse efectuado los retiros de la AFP o los fondos de pensiones y los bonos gubernamentales que está dando el Estado. Esto habla, hermano, que habría sido aún mayor el porcentaje de endeudamiento si no se hubiera tenido esto que el gobierno del Estado dio o permitió retirar, como fueron los fondos de pensiones, más todos los bonos que está ofreciendo el gobierno hoy, hermano, pero ahí entre paréntesis habla algo muy importante. Estos son llamados ingresos temporales. Estos son llamados ingresos temporales. No van a estar toda la vida. No van a estar toda la vida. ¿No cree usted que esto, nosotros de la pandemia o del COVID o como se le llame, va a estar toda la vida? No va a estar toda la vida. ¿Ah? Toda la vida nosotros no vamos a tener los retiros de los fondos de pensiones ni vamos a tener los bonos. Estos son ingresos temporales. No son ingresos fijos, no son ingresos permanentes, no son ingresos que van a estar todos los meses de aquí a cuando nosotros nos muramos, no, porque va a llegar el momento en que esto se va a acabar, no van a estar. Entonces, hoy en día, gracias a estos retiros, la sociedad chilena ha podido salvaguardar algunos gastos que a lo mejor venían arrastrando producto de la mala administración o también de la poca comunicación con Dios con respecto al manejo de las finanzas. Hoy día, el 65%, recuerde que aún no se da la estadística del total de chilenos que van a recurrir al endeudamiento. Ahora, la población está en deuda hoy día y se da mucho a través de las tarjetas de crédito, los préstamos de consumo, los avances en efectivo. Hoy, escuche bien ahí entre paréntesis, hay más de 6,4 millones de chilenos en morosidad. 6,4 millones de chilenos que están en morosidad. Es decir, que no les alcanza el dinero al final de mes para poder pagar todo lo que a lo mejor hasta este día, hasta el día 30 de mayo, están en deuda. ¿Qué quiere decir? Que detrás de una deuda hay una tarjeta de crédito, detrás de una deuda hay un préstamo de consumo, puede ser, o un avance en efectivo. Hoy 6,4 millones de chilenos están en morosidad, hermanos. Así que esto también es una estadística muy importante a la cual en esta mañana Dios nos alumbra para poder entender un poco lo que Dios quiere hablarnos en esta mañana con respecto a las deudas y cómo yo tengo que enfrentarlas como hijo del Señor. Acá en la parte 2 del tema de hoy, préstamos y gastos, hermanos, lo vamos a ver relacionado con el capítulo 2 de Reyes, capítulo 6, verso 5. Ahí vamos a ver un poco lo que pasaba en ese contexto. En 2 de Reyes, capítulo 6, verso 5. Voy a leer el pasaje completo para que podamos entenderlo con más claridad. Dice, los hijos de los profetas dijeron a Eliseo, he aquí, el lugar en que moramos contigo no es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí lugar en que habitemos. Y él dijo, andad. Y dijo uno, te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió, yo iré. Se fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua, y gritó diciendo, ah, Señor mío, era prestada. El varón de Dios preguntó, ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó un palo, que lo echó allí e hizo flotar el hierro. Bueno, aquí nosotros vemos un milagro maravilloso, hermano, de lo que es el poder de Dios. Bueno, la hoja del hacha se fue a la profundidad del río en ese momento, del Jordán, y Eliseo, como vemos ahí la palabra de Dios, tomó un palo y lo colocó ahí en el agua y el hacha flotó, ¿no? El metal se elevó y pudo rescatar esto que estaba pasando allí.
Pero yo esta mañana en el Señor me quiero referir al verso 5, donde dice, ay Señor mío, era prestada. ¿Ah? Era prestada. Pedir prestado, es usar con permiso algo que pertenece a otro. Ahora, cuando yo pido prestado, esto tiene un riesgo y una responsabilidad a la vez. Hay un riesgo y una responsabilidad. Porque cuando nosotros pedimos prestado, cuando pedimos algún préstamo, cuando pedimos algo que no es nuestro, puede haber una eventualidad en nuestra familia, en nuestro hogar. Nosotros no sabemos cómo vamos a enfrentar el futuro. Si estamos en las manos de Dios, claro que sí, eso es indiscutible porque estamos bajo el gobierno y la soberanía de Dios, pero también tenemos que entender que existen las eventualidades. Nosotros no estamos y no sabemos qué nos va a deparar el mañana, no sabemos cuáles van a ser nuestros riesgos el día de mañana. No sabemos qué va a ocurrir con nuestros hijos, con nuestra familia. Y por eso es muy importante, hermana, hermano, familia que están esta mañana escuchando la palabra del Señor, es que nosotros como hijos de Dios seamos precavidos, tengamos la sabiduría, el gobierno de la administración. En otras palabras, que Dios tome el control de esto, ¿no? Y no nosotros, porque el corazón es engañoso, dice la palabra de Dios, más que todas las cosas. Entonces, es muy importante que como hijo de Dios podamos entender en esta mañana que estamos propensos, a lo mejor no le digo que no tengamos que pedir un préstamo, pero primero, hermano, tenemos que tener claro cuál es nuestra condición como familia, cuáles son los recursos que llegan, si son temporales, si son recursos fijos, porque de ahí va a venir un presupuesto donde yo y usted vamos a tener que comenzar a sentarnos y ver la planificación de nuestro hogar. Es muy importante eso. La única razón por la cual se pide dinero, hermano, prestado, es para gastarlo. ¿Ah? Pedir dinero prestado siempre conlleva un riesgo. Ahí en Deuteronomio 28, capítulo 44, que habla de las obediencias y también de las desobediencias, en el libro de Deuteronomio capítulo 28, verso 44, mire lo que la palabra de Dios dice aquí, hablando de la desobediencia, y después del verso 15 en adelante, del capítulo 28, habla de la desobediencia. En el capítulo 28, verso 44, dice así, mire, Él te prestará a ti, hablando de los desobedientes, dice, y tú no le prestarás a Él. Él será por cabeza y tú serás por cola. Y vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te perseguirán y te alcanzarán hasta que perezcan. Ahora, ¿quién, hermanos, es la palabra de Dios hablando aquí? ¿Quién es el que quiere que nosotros nos muramos? ¿Quién es el que quiere que no durmamos tranquilos? ¿Quién es el que quiere que estemos desesperados? ¿Quién es el que quiere que nos lleguen las enfermedades? ¿Quién es el que quiere que nuestro cuerpo se comience a debilitar? ¿Quién es el que quiere que nosotros estemos afligidos, que tengamos un matrimonio discordante, que, hermanos, estemos sufriendo con esto? ¿Cree usted que es Dios? ¿Cree usted que Dios quiere que nosotros vivamos en calamidades, en tristeza, que estemos siempre allí con la cara larga y mirando uno a otro para ver cómo enfrentamos el mes que viene? ¿Cree usted que Dios es el que quiere eso? No. Nosotros como hijos de Dios, y habla ahí en Deuteronomio, y si usted lo lee después en la casita con mayor atención, se dará cuenta que el libro de Deuteronomio capítulo 28 está hablando de la obediencia y también de la desobediencia. Entonces, cuando la única razón, hermano, cuando se requiera un préstamo es para gastarlo. El 0,001% puede decir que cuando pide un préstamo es para guardarlo. ¿Ah? Pero la mayoría de las personas, el común denominador de las personas, es para gastar el dinero cuando es prestado. Hoy día nosotros vivimos en una cultura llamada la cultura del consumo, y esto lleva a cambiar los estilos de vida. La gente mira lo que tiene el otro y lo que quiere también, sin importar al qué precio. ¿Ah? Entonces, generalmente se conlleva a esta cultura, ¿no? Cuando el vecino o la vecina o la persona que está al lado, o a lo mejor un familiar, empieza a adquirir cosas, nosotros también a veces queremos, hermanos, tener lo mismo, pero tenemos que, como hijos de Dios, ser sabios. La gente mira lo que tiene el otro y lo quiere también sin importar el precio que tenga ese artículo.
ese valor. Es muy importante que nosotros como hijos de Dios podamos entender que vivimos en este tipo de cultura, pero la iglesia tiene que estar, hermanos, abierta a tener los ojos puestos en el Señor. La palabra de Dios dice, mirad las cosas del cielo y no de las de la tierra, hermanos. Dios nos ayude en esta mañana para que podamos entender qué es lo que quiere Dios de nosotros. Dios nos está hablando en esta mañana de las deudas y cómo enfrentarlas. Hoy día vamos a ver, hermanos, ahí en el punto 3, la mayordomía y la gratificación. Mire qué importante es eso, la mayordomía y la gratificación. En el libro de Génesis, y esta es una historia bíblica que la conocemos todos, aparece, hermanos, en el capítulo 25 allí, de Génesis, la historia de Esaú y la historia de Jacob. ¿Ah? Y en el verso 34 del libro de Génesis dice así, 25-34. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y así se fue, o se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Amén. Ahora, ¿qué tiene que ver esto? Esaú era un hombre robusto, amante de la naturaleza, que seguía sus pasiones. ¿Ah? Era un cazador. La palabra de Dios dice que Esaú era un cazador. Pero sabe, cuando nosotros vemos la historia de Esaú, era un hombre que se dejaba llevar por las emociones y los sentimientos. Él cambió su primogenitura por lo que nosotros podemos llamar en la vida actual o en la vida financiera o en la vida cómo manejar la deuda como una gratificación momentánea. ¿Ah? ¿Esto qué quiere decir? Mire, allí él cambió el guisado de lenteja, la primogenitura por un guisado de lenteja. Hoy día podemos cambiar. El guisado puede ser un televisor, un celular de última generación. ¿Ah? ¿Y por qué? Porque esa es una gratificación momentánea. Mire, qué interesante entender que el deseo de gratificación momentánea tiene que ver con una mente no sujeta a Dios, descontrolada. La mente, usted sabe que tenemos que tener la mente de Cristo. ¿Ah? Y la mente de Cristo significa que nuestra mente tiene que estar almacenada de cosas que tienen que ver con Dios. La gratificación momentánea tiene que ver con una mente que no está sujetada a Dios y que está descontrolada y es enemiga de la paciencia, de esperar. Ahí en Romanos, capítulo 8, hermanos, la palabra de Dios dice en el verso 9, y si lo quiero leer en esta mañana, dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Dice la palabra de Dios, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Romanos capítulo 8, verso 9. Entonces, la palabra de Dios habla a través de este versículo que cuando nuestra vida está bajo el control de la carne y no bajo el control del Espíritu, seguramente, hermanos, más que seguramente, vamos a tener estos deseos de gratificación momentánea. ¿Qué quiere decir esto? Que si mientras nuestra mente no esté sujeta a Dios, hermanos, va a estar descontrolada, vamos a tener enemigo de la paciencia. Esto quiere decir que muchas veces tenemos que esperar, hermanos, tenemos que estar más firmes con Dios para que Dios nos dé la sabiduría para enfrentar las situaciones en cuanto a la economía. ¿Ah? No tenemos que inmediatamente, cuando tenemos dinero, ir, hermanos, desesperadamente a comprar algo. No, esperemos, tengamos paciencia. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios habla de esto. Mire, Esaú vendió la primogenitura hermano, por un guisado de lentejas. ¿Y era por qué? Porque él tenía emociones y sentimientos descontrolados. Él lo único que quería en ese momento era una gratificación momentánea. A lo mejor hoy día usted quiere una tele muy grande en su hogar, o a lo mejor no sé lo que quiera comprar, lo que tiene pensado hacer, pero eso puede ser una gratificación momentánea. Dios nos ayude para que podamos controlarnos y tengamos esa paciencia y aprendamos a esperar. En Primera de Juan, en el capítulo 2, hermanos, verso 15, la palabra de Dios habla aquí. Mire, dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo.
Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, y aquí quiero referirme a esto, ¿no? Los deseos de los ojos, dice, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos, porque son momentáneos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Sabe que el mundo hoy día solo ofrece experiencia en el aquí, en el ahora, vivir para nosotros mismos? Pero si nosotros miramos la palabra de Dios, hermanos, nos damos cuenta qué es lo que dice la palabra de Dios con respecto a esto, nos vamos a dar cuenta que Dios planifica nuestra vida para la eternidad. Esto habla de que Dios tiene un plan con nuestro hogar, que tiene un plan con nuestros hijos, que tiene un plan con nuestras familias. Dios no es el Dios del aquí, no es el Dios del ahora, es el Dios, hermanos, que está siempre con nosotros. Y Él conoce nuestro pasado, conoce nuestro presente y conoce nuestro futuro. Él quiere lo mejor para nuestras familias. Él quiere que nosotros podamos tener una mayordomía sana en nuestro hogar. Él quiere que nosotros aprendamos a canalizar los recursos que Dios tiene y que coloca en nuestras manos. Es una responsabilidad y a la vez es un riesgo, porque si nosotros no estamos conectados bien con Dios, téngalo por seguro, hermano, que vamos a sufrir, vamos a tener consecuencias, vamos a pasar necesidad. Dios quiere que ninguno de nosotros pase necesidad, hermano, porque Dios es fiel. Dios está, hermano, apresto al llamado de sus hijos, pero también quiere que nosotros como familia podamos, hermanos, no vivir de las emociones ni sentimientos, hermanos, espontáneos ni momentáneos, no tener esta famosa gratificación momentánea que es un ratito y que dura un aquí y que dura el ahora. No, por hermanos, Dios quiere que nosotros podamos estar viviendo de acorde a lo como dice la palabra de Dios. Dios es un Dios de orden. Dios quiere ordenarnos. Dios quiere satisfacer nuestra vida. Recuerde que esto involucra tanto lo emocional, tanto lo espiritual, tanto lo material. Es un todo, no es algo parcelado. Dios quiere que esté presente en toda nuestra vida. Mire, aquí nosotros vamos a ver algunas conclusiones con respecto a esto. Y vamos a ver qué es lo que Dios quiere para nosotros en esta mañana. Dice, cuando buscamos a Dios, encontramos también respuestas y soluciones a nuestras necesidades. Esto no es una revelación especial, ¿no? Esto está en la palabra de Dios, hermano. Cuando yo busco a Dios, Dios me va a responder. Amén. Dice a mí, la palabra de Dios clama a mí y yo te responderé. Ahí, y Dios no solamente responde, sino también Dios me da soluciones. La palabra de Dios habla y Él está presto a todas nuestras necesidades. Ahora, yo quise ahí colocar en paréntesis, hermano, la vida espiritual y la mayordomía son cosas que van juntas. No se pueden separar. ¿Ah? Eso sí lo que tenemos que tener claro. No podemos separar nuestra mayordomía. No, porque son cosas que están juntas. La vida espiritual es muy importante para llevar una mayordomía sana. Si yo me esmero en buscar de Dios, si yo busco al Señor, si yo me voy a las plantas de Cristo, si yo hago, hermano, esto, sin lugar a dudas, voy a pedirle al Señor y voy a tener respuestas. ¿Dónde voy a encontrar estas soluciones? En la palabra de Dios habla, hermano, de esto. La palabra de Dios habla con respecto al manejo de nuestros recursos. No solamente lo que tiene que ver con los dones, no solamente, hermanos, lo que tiene que ver con las posesiones. No, Dios habla de un todo, no las podemos separar. Ahora, ¿sabe usted que dentro de los dones hay un don que es, hermano, de la administración? La palabra de Dios habla de que hay un don que es el don de la administración. ¿Ah? A veces los hombres tienen este don, ¿ah? Y son buenos administradores de los recursos que Dios delega en sus manos. Estoy hablando de cosas tanto materiales como cosas espirituales. Recuerde que es un todo. ¿Ah? No solamente la mayordomía tiene que ver con las finanzas. El domingo Dios nos habló con respecto a esto, sino también a través del tiempo, a través de las posesiones y a través de los dones. Entonces, cuando hablamos de que cuando buscamos a Dios y encontramos respuesta, también Dios me tiene que responder con respecto a cómo yo estoy administrando el don que me ha dado,
a cómo yo estoy administrando en los recursos, a cómo Dios me está administrando y ayudando para la administración de las posesiones. Entonces, estas cosas no se pueden separar. A lo mejor nosotros las hemos querido separar y podemos decir, bueno, en el dinero no puede estar Dios. No, no es así, porque desde el día que Dios lo llamó, hermano, hermana, a los caminos del Señor, Dios quiere que sea involucrado en todas las áreas de nuestra vida. No podemos separar las cosas. Si usted está separando las cosas, es porque todavía no ha experimentado lo real y lo maravilloso que es juntar todo y dejarlo bajo el gobierno de Dios. Si usted esta mañana ha querido separar las cosas y ha querido decir, bueno, esto no y esto sí, no ha entendido lo que Dios está diciendo en su palabra. Dios en su palabra habla de que, hermanos, si yo le clamo, si yo le busco, voy a tener respuestas. Y la mayordomía, hermano, la mayordomía tiene que ver tanto con lo espiritual, tiene que ver tanto con las posesiones, tiene que ver tanto con los dones que Dios delega y da a la iglesia. ¿Sabe que la libertad financiera se logra colocando a Dios en primer lugar? Esto, cuando yo y usted coloca a Dios en primer lugar, ¿sabe lo que va a ocurrir? Va a haber una liberación de las ataduras espirituales. Va a haber una liberación de las ataduras espirituales, de los conceptos errados y mezquinos que a veces nosotros tenemos como hombres o mujeres, hermanos, egoístas. A veces pensamos que vamos a tener que llevarnos todo para la eternidad. Téngalo por seguro que no será así. No vamos a llevarnos absolutamente nada, hermanos, solamente la ropa si es que nos vamos con ropa para allá. Pero, hermanos, la palabra de Dios habla que nuestro cuerpo será transformado. No nos vamos a llevar absolutamente nada para la eternidad. Y ahora, hermano, nosotros vemos que cuando hay un creyente, cuando hay un hijo de Dios, cuando hay una familia que coloca a Dios en primer lugar, y esto va a comenzar a provocar una liberación de las ataduras espirituales. De repente nosotros tenemos conceptos errados con respecto a esto. Hermano, es importante que podamos aprender de la palabra de Dios. Es importante tener esta instrucción, sobre todo en esta generación y en este tiempo que vivimos. Recuerde, cuando el Señor comenzó hablando en esta mañana, hay ingresos que son temporales, no van a estar toda la vida. Y Dios nos ayude para que podamos, hermanos, ser como la palabra de Dios dice. Aquí hablamos, ¿no? Cuando buscamos a Dios, encontramos también respuesta. La libertad financiera se logra colocando a Dios en primer lugar. ¿Qué traerá esto? Traerá liberación. ¿Qué más? Van a caerse los conceptos errados y mezquinos. ¿Qué nos va a llevar? Nos llevará Dios a una cobertura de nuestras finanzas. Dios tiene pensamientos, como dice el libro de Jeremías, hermano, y planes de bien para cada uno de nosotros. ¿Cree usted que Dios tiene planes de mal para cada uno de nosotros? No. Dios tiene planes de bien, tiene pensamientos de bien. Dios quiere que nosotros estemos bien. Dios quiere que nosotros estemos contentos, que estemos alegres, que no vivamos una vida triste. Dios quiere que estemos, hermanos, bajo el gobierno de Dios. Mire, aprendamos también, como dice la palabra de Dios, a vivir allí dentro de nuestras posibilidades. Quisiera leer esos pasajes bíblicos que están allí, que están en Proverbios, capítulo 21, verso 20. Mire lo que dice el proverbio acá, en el capítulo 21, 20. Así dice el proverbio 21, 20. Tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio. ¿Escuchó bien? Tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio. Mas el hombre insensato todo lo disipa, o en otras palabras, como quiere decir ahí, todo lo despilfarra. Pero aprendamos, hermano, a vivir dentro de nuestras posibilidades. El tesoro precioso y el aceite siempre va a estar en la casa del sabio. Pero el hombre insensato, el hombre que no atiende el consejo de Dios, va a despilfarrar, va a destruir a través de sus manos todo lo que Dios le ha delegado y le ha puesto como responsabilidad. En 1 Timoteo, capítulo 6, verso 8, dice la palabra de Dios así. Así que, teniendo sustento y abrigo,
estemos contentos, hermanos, con esto. Aprendamos a vivir dentro de nuestras posibilidades. Hermano, lo otro, la buena administración tiene que ver, hermanos, con planificación y no con derroche. Como dice ahí, hermano, en la diapositiva que viene. Amén. La buena administración tiene que ver con responsabilidad, con planificación y no con derroche. Hoy hay que establecer, hermanos, un plan financiero. Tenemos que tener una administración correcta y ordenada del dinero. Mire ahí en Primera de Timoteo, y yo quisiera leerles estos versículos que van a aparecer allí. Dice la palabra del Señor. Primera de Timoteo capítulo 5:8. Estoy leyendo la NBI, dice así, la palabra de Dios. El que no provee para los suyos y sobre todo para los de su propia casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. En el libro de Proverbios 21:5 dice, los planes bien pensados y el arduo trabajo llevan a la prosperidad, pero los atajos tomados a la carrera conducen a la pobreza. Ahí está hablando Dios, hermanos, de una buena planificación financiera, una administración correcta y ordenada del dinero. Hay que establecer un plan financiero, hay que tener una buena administración correcta y ordenada del dinero. Hay que aprender a distinguir entre lo que es una necesidad, hay que aprender a distinguir en lo que es un gusto y lo que es un deseo. Hermanos, Dios quiere cubrir todas nuestras necesidades. Dios quiere cubrir todas nuestras necesidades, tanto familiares como personales. Hermanos, eso es el deseo de Dios. El deseo de Dios es que nosotros podamos tener una buena administración, pero tiene que ser una administración responsable, tiene que ser una administración planificada, tiene que ser una planificación no con derroche. Para eso, usted y yo tenemos que tener un plan financiero. ¿Qué significa esto, hermanos? Que si usted tiene un 50% más de deuda de lo que ingresa en su hogar, es porque tiene un problema hoy. Y esto significa que hay necesidades. Claro que sí, hermanos. Cuando hablamos de necesidades, estamos hablando, hermanos, de las cosas que son esenciales dentro de un hogar. Hermano, como son, hermanos, las cosas de la comida, del vestuario, son indispensables en un refugio, un hogar. Esa es una necesidad, hermanos. En nuestra cultura, nuestras necesidades también involucran pagar la luz, involucran pagar el agua, involucran pagar un dividendo. Esa es una necesidad, hermano, esa es una necesidad. Pero nosotros tenemos que tener un plan financiero con respecto a estas necesidades. Una buena planificación financiera que hará el sacerdote del hogar o la mujer que está llevando las riendas de la economía en el hogar. ¿Qué tiene que hacer? Una planificación. Tiene que ver mensualmente cuáles son los gastos que conllevan el hogar. Esto tiene que ver con lo que yo pago en dividendo, lo que pago yo en luz, lo que pago en teléfono, lo que pago en agua, hermanos, lo que pago en alimento, lo que tengo para el vestuario, y esto tiene que ser llevado con una responsabilidad, con una planificación. ¿Por qué? Porque, hermanos, hoy día nosotros adolecemos de esto. No existe una planificación. Son escasos, hermanos, los hogares que llevan una planificación con respecto a esto. Hermanos, Dios nos ayude porque Dios quiere que aprendamos en esta mañana. Ahora, con respecto, hermanos, a lo que Dios quiere de nosotros como hijos de Dios. Mire, cuando hablamos de necesidad, cuando hablamos de gusto, cuando hablamos de deseos, qué importante como hijo de Dios es poder entender
y canalizar, hermanos, lo que Dios nos da. Los gustos son parecidos a las necesidades, pero, hermanos, la diferencia es que un gusto es de mayor calidad. Por ejemplo, ¿necesita un auto hoy? Yo le hago la pregunta. Usted me podría decir, sí, yo necesito un auto. Yo necesito un auto hoy. Amén. Hermanos, el carro, el auto es una necesidad hoy. No es un lujo, es una necesidad. Sin embargo, yo le quisiera hacer una pregunta hoy. ¿Necesita usted un carro último modelo? ¿Cubre su necesidad ese auto? No. Hermano, ¿usted necesita un departamento hoy para vivir o se quiere dar un gusto? ¿Ah? ¿Usted quiere darse un gusto? ¿Quiere ir a Roselot y comprarse una camioneta de 15 millones? ¿Quiere? ¿Quiere ir, hermanos, a Israel? Aquí, a Israel, que está aquí en la 1 Norte, ¿no? ¿Quiere ir a Israel y ver un gusto? Dese un gusto si usted se quiere dar un gusto, hermano. Pero será una necesidad. ¿Estará dentro de sus prioridades como algo necesario? No. Un gusto, hermanos, es aquello que a lo mejor tenemos, pero de mayor calidad. Pero tenemos que empezar primero viendo nuestra necesidad. ¿Ah? Y viendo nuestra planificación. No le estoy diciendo que no se haga un gusto. No. Le estoy diciendo que para hacerse un gusto hay que tener una buena planificación, pensar responsablemente, no estar derrochando el dinero por derrocharlo, sino que establecer prioridades correctas de administración, ordenando todo en forma, hermano, como aparece allí, la necesidad, el gusto y el deseo. Mire, por ejemplo, si usted tiene un deseo, es como que yo le dijera a usted, ¿quiere hoy como deseo ir a Cancún? ¿Le gustaría ir a Cancún cuando nosotros estamos en invierno y en Cancún están en verano hoy? ¿Le gustaría ir a Cancún? A lo mejor tiene ese deseo. Pero si no tiene una responsabilidad financiera en cuanto a que pueda estar ordenándose hoy en lo que es una necesidad, va a ser muy difícil que pueda entrar en hacerse un gusto y un deseo. Porque es más importante que nosotros como hijos de Dios tengamos una correcta planificación con respecto a nuestras necesidades. Hermanos, a nuestra administración correcta y ordenada con respecto a lo que es una necesidad. Yo y usted no podemos dar un gusto, pero ¿cuándo nos podemos dar un gusto? Cuando tengamos, hermanos, ahorros, cuando tengamos el seguro de las eventualidades, cuando tengamos, a lo mejor, hermanos, no que nos sobre el dinero, sino que tengamos una planificación correcta con respecto al uso de ese dinero para el gasto. Mire, el Proverbio 21:17 dice así: los que aman el placer se vuelven pobres, y los que aman el vino y el lujo nunca llegarán a ser ricos. Habla la NTV en este versículo, Proverbio 21:17. Los que aman el placer, los que no tienen una planificación financiera y se van en el derroche de los recursos que Dios les da, ¿sabe qué van a venir? Van a venir a pobreza. Los que aman el lujo, los que están acostumbrados a vivir del lujo, nunca llegarán a ser ricos. La palabra de Dios dice esto, hermanos. Hermano, usted tiene a Cristo, usted tiene al Señor, tiene el Espíritu Santo, está Dios allí en su hogar, Dios está ordenando sus finanzas, tiene Dios el control de lo que llega a su mano durante el mes. Puede decir en esta mañana que es un planificador, que es un buen administrador y que en su hogar está ordenándose el dinero o lo quiere ordenar hoy, porque si a este día no está, hermano, planificando esto tan importante, tan necesario para un hogar, ¿qué es tan importante? ¿Por qué, hermano? ¿Sabe usted que las estadísticas dicen hoy que cada 10 enfermedades que tiene el ser humano es producto de las deudas, de la intranquilidad? Hermanos, la deuda trae intranquilidad, la deuda trae, hermanos, matrimonios destruidos, la deuda trae, hermanos, no haya afinidad dentro de la familia, la deuda trae discordancia dentro del hogar.
¿Sabe lo que trae la deuda? Perjuicio, enemistad con Dios. La deuda, hermano, es una atadura terrible. ¿Recuerda usted el porcentaje de lo que nos hablaba el Señor hace rato atrás? Dice que el 65% de los chilenos están recurriendo al endeudamiento. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que para el 2022, si nosotros no somos planificadores ni tenemos una administración correcta y ordenada del dinero, nuestro país va a estar en la pobreza. Donde la gente, hermano, va a volver a salir a la calle a buscar esos recursos que a lo mejor no tienen en el hogar, se va a volver a transmitir lo que es lo que conocíamos el año 2019 como el estallido social, y es producto de ¿qué? De la inestabilidad que va a provocar el sistema económico en nuestro país. Recuerde que solamente lo que entrega el Estado son recursos temporales, no son ingresos fijos, no van a estar toda la vida. Hermanos, los retiros de la AFP no van a durar toda la vida, ni los llamados reingresos temporales como son los bonos no van a estar toda la vida. Hay que aprender a distinguir entre una necesidad, un gusto y un deseo. ¿Sabe que Dios, Él provee para los suyos? Dice la palabra del Señor. Él provee para los suyos. Aquí, en el libro de Filipenses, capítulo 4, hermanos, habla el apóstol Pablo de algo tan importante que nosotros como hijos del Señor debemos aprender en esta mañana. Mire, le voy a leer estos pasajes bíblicos que son muy hermosos, que el apóstol Pablo escribió estando en la cárcel. No estaba, hermano, ahí en Cancún, sino que estaba en la cárcel y estaba escribiendo esto a Timoteo. Y dice así: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme. Mire lo que dice el apóstol. ¿Ah? Él está contento con lo que tiene. ¿Usted está contento con lo que tiene? ¿Está contento con lo que tiene? ¿Puede decirle hoy día, gloria a Dios porque estoy contento con lo que tengo? ¿Ah? ¿Está contento con lo que Dios le ha dado hoy? O a lo mejor está triste. Y dice, no, yo quiero más, quiero más, quiero más. No, el apóstol Pablo está contento con lo que tiene. Cualquiera sea mi situación. Cualquiera sea mi situación. Qué importante lo que el apóstol Pablo dice. Cualquiera sea mi situación. Hermanos, usted y yo debemos ser enseñados de vivir humildemente. Así como dijo el apóstol, sé vivir humildemente. ¿Cree usted, hermanos, que al apóstol se le enseñó esto? Bueno, el apóstol se le reveló esto, de que, hermanos, podía vivir humildemente y podía vivir en abundancia, porque para todo él había sido enseñado. Así para ser saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Dios es nuestro proveedor. Dios, como dice el Antiguo Testamento, es nuestro Jehová Jireh. Dios nos provee. Nosotros no podemos decir que Dios no nos ha provisto. Hoy seríamos muy mal agradecidos al decir, no he visto que Dios me provea. Hermano, Dios nos provee. Y le damos gracias a Dios porque Dios nos provee de todos los recursos necesarios para nuestros hijos. No nos falta un hogar, no nos falta un techo, no nos falta abrigo para nuestros cuerpos. Todo nos ha dado Dios. Pero ¿sabe? El apóstol Pablo dice al final, en el verso 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Al escribir esto, el apóstol Pablo está hablando, hermanos, de la generosidad que tenían los hermanos de Filipo con él. Y él, en ese momento, les explica que, hermanos, él ha sido provisto por Dios para todo esto. Estando aún en la cárcel, el apóstol está contento con lo que tiene. Pero, ¿sabe? Para nosotros hoy, viviendo en este mundo tan descontrolado, hermanos, tan alejados de Dios, Dios nos ayude en esta mañana para que usted y yo podamos tener, hermanos, una mayordomía con responsabilidad y planificada en nuestro hogar. Recuerde que hay ingresos temporales, así como la gratificación momentánea. Dios nos ayude para que nuestro hogar no esté fundado sobre las emociones, sobre el alma, sino que esté fundado sobre los mandamientos y preceptos de Dios. Dios nos ayude para que en esta mañana podamos poner atención a las cosas que hemos oído,
colocar más atención a lo que Dios ha hablado en esta mañana, porque lo que quiere Dios de nosotros es que podamos estar bien, hermanos. Los pensamientos de Dios para mí, para usted, como familia, como hermano, como joven, como niño en esta mañana, son pensamientos de bien. Y sabe, la única forma en que nosotros podamos tener una planificación correcta, con responsabilidad, sin derroche, estableciendo las prioridades que Dios quiere para nuestra vida, para nuestra familia, viviendo en integridad, tanto en la salud, tanto en lo financiero, tanto en lo espiritual, hermano, será buscando a Dios, encontrándonos con Él, que Él nos ayude para que podamos ir luego a donde Él y nos dé la respuesta sabia, hermanos, para nuestra planificación. Dios no quiere hogares destruidos. Dios no quiere hogares tristes. Dios no quiere hogares divididos. Dios no quiere hogares que se estén peleando por los recursos financieros. Dios quiere hogares unidos. Dios quiere hogares que estén bajo la soberanía de Dios. Hermanos, la buena administración es una responsabilidad, tanto mía como suya, es una responsabilidad. Dios nos ayude para que podamos tener una correcta administración de nuestro hogar. Recuerde, sobre mis manos, Dios ha delegado, hermano, dones, posesiones, hermanos, sobre nuestras manos, Dios coloca los dineros para que los podamos llevar de acuerdo como Dios nos manda en su palabra. Dios, hablando, hermano, a través de la parábola de los talentos, dice que a uno le dio 10, a uno le dio 5 y a uno le dio 1. Y cuando vino el Señor, pidió cuenta de aquello. Al que había dado 10, dice que lo multiplicó, más también al que había dado 5 también. Pero al que le había dado 1, lo escondió. Y, hermano, lo escondió, y la palabra de Dios le habló fuerte a través del Señor allí. En lo poco fuiste fiel. Le dijo al que le había dado más, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Dios nos ayude a nosotros, hermano, en esta mañana. Yo quiero orar por usted, por la familia, en esta mañana que está escuchando la palabra y decirles, hermanos, en esta mañana a través del Espíritu Santo, Dios quiere nuestra sanidad, hermano, no tanto física, también física, sí, hermano, pero también financiera. Así que yo le animo a usted para que cierre sus ojitos en esta mañana y vamos a orar por esto. Y le vamos a dar gracias al Señor. Padre eterno, tú, dice tu palabra, en nuestro Padre. ¿A quién iremos, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y en esta mañana, Señor, tu iglesia ha escuchado esto tan importante, Señor, tan esencial para nuestra vida cristiana. A veces, Señor, pensamos que la vida cristiana es hablar en lenguas, pensamos que la vida cristiana es cantar bonito, pensamos que la vida cristiana a lo mejor es tocar un instrumento, pensamos que a veces la vida cristiana, Señor, es estar 2 horas escuchando tu palabra. Pero no es así, Señor. Tu palabra habla de algo tan importante que conlleva una realidad que hoy día, Señor, ha entrado en tu iglesia, como es, Señor, el derroche, el endeudamiento, Señor, la mala planificación, Señor, la mala administración de los recursos, de los dones y de las posesiones a las cuales usted nos ha dado. Hoy día podemos ver hogares tristes, Señor, destruidos, amargados, infelices, Señor, producto de lo mismo, porque hay un derroche, hay algo que se está despilfarrando, Señor, y tú hoy día quieres hablarnos a tiempo. Señor, los tiempos, dice tu palabra, que serán malos. Ayúdenos a ser como esa hormiga, Señor, que está ahorrando para aquellos momentos, Señor, y esas eventualidades que nos van a llegar en algún momento de nuestra vida. Ayúdenos, Señor, a ser como José en aquel tiempo, Señor, cuando Faraón tuvo aquel sueño donde veía aquellas vacas gordas, Señor, que comenzaban a salir del río Nilo. Y, Señor, esa visión, ese sueño, ningún hombre se lo podía interpretar a Faraón, pero ahí tú tenías a José, Señor, para que le pudiera interpretar aquellos sueños. Cómo él veía 7 vacas gordas, Señor, que estaban saliendo de aquel río y que él, Señor, explicaba tan sabiamente,
serán 7 años de abundancia. Pero también tras de aquellas 7 vacas gordas, dice que venían 7 vacas flacas. Señor, y tú le diste también esta interpretación, donde le dice, Señor, a José, que vendrán 7 años, Señor, de pobreza, 7 años de escasez. Y ahí, Señor, cuando vemos este relato, vemos la sabiduría que tú habías colocado en este varón, Señor, donde le dice, hay que juntar, hay que ahorrar para aquellos momentos difíciles cuando vengan. Ayúdenos a nosotros, Señor, a ser sabios. En esta generación, Señor, detrás de nosotros está nuestra esposa, detrás de nosotros están nuestros hijos. No queremos ver a nuestros hijos pobres, no queremos ver a nuestros hijos tristes. Sabemos que tú eres nuestro proveedor y que nada nos ha de faltar. Es tan hermoso ver, como decía Pablo, Señor, sé vivir humildemente. Para todo he sido enseñado, para la pobreza como para la abundancia. Señor, los que a lo mejor tenemos años más que los hermanos que vemos hoy, Señor, cuando nos tocó vivir en momentos tristes, Señor, momentos de pobreza, Señor, vivimos en un mundo, Señor, donde a lo mejor las cosas eran más valoradas que hoy. Hoy día está lo de inmediato, está, Señor, lo fácil, donde a lo mejor podemos obtener con aquellos dineros aquellas cosas, Señor, que son fáciles, Señor, y que están en el plano inmediato, que son momentáneas, Señor, pero que no satisfacen, Señor, solamente satisfacen nuestras emociones y nuestros deseos de los ojos. Pero tu palabra, Señor, habla de que tú no eres un Dios momentáneo. Habla de que tú eres un Dios, Señor, que estás presente tanto en el aquí, tanto en el ahora, como también estarás en el mañana. Ayúdanos a nosotros, Señor, a tener esta sabiduría, este gobierno de todo lo que tú has colocado en nuestras manos. Porque, Señor, como decíamos, cuando hay un hogar, Señor, que comienza a determinar, Señor, y que comienza a encontrarse con ese Dios verdadero que está aquí en la palabra y que ha colocado el Espíritu Santo en cada una de nuestras vidas, Señor, la palabra de Dios habla de que habrá liberación de ataduras espirituales, los conceptos cerrados serán sacados, Señor, mezquinos, egoístas, y los llevará, Señor, a una cobertura, Señor, maravillosa de Dios, porque Dios tiene pensamientos para nosotros de bien. Le damos gracias en esta mañana, Padre. Oramos por estas familias, Señor. Si alguno en esta mañana está sufriendo, Señor, por una mala administración, si está pasando necesidad, Señor, porque a lo mejor a fin de mes, no llega con todo el dinero, Señor, y hay una desesperación, hay una tribulación, hay un corazón que a lo mejor está ahí, dolido, Señor, que está sufriendo y que detrás de ellos están los hijos y que detrás de ellos está la esposa, Señor, y que a lo mejor no sabe cómo enfrentar el día de mañana. Señor, yo te pido por aquel hogar, para que tú en esta mañana, Señor, les dé la claridad, que comiencen a tener una planificación administrativa de su hogar. Señor, esto demanda, Señor, sentarse, esto demanda, Señor, tiempo, y mayor que todo eso, Señor, esto demanda sabiduría de Dios. El que es falto de sabiduría, pídala a Dios, que da abundantemente y sin reproche. Dios nos ayude, Señor. Oramos por aquellas familias, oramos por aquellos padres, oramos por aquellas mamás, Señor, que a veces toman la tutoría de los dineros del hogar. Oramos por ellas, Señor, en esta mañana, para que todos estos recursos que son puestos en sus manos sean canalizados, Señor, en forma sabia. Señor, que podamos distinguir lo que es una necesidad, lo que es un gusto y lo que es un deseo. Que podamos distinguir, Señor, que por sobre todas las cosas, tú eres el dueño de todo, Señor, y tú colocas en nuestras manos los recursos para que los podamos administrar sabiamente. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.